Buenas tardes a todos, a los que nos ven en directo como a los que nos ven en diferido. El día de hoy vamos a ver el tema 3, que es el de determinantes. ¿Vale? Este tema se divide en dos sesiones. La primera, que es la de esta semana, que aprenderemos a calcular los determinantes. Y la próxima semana, ya que sabemos calcular determinantes, aplicaremos ese conocimiento para poder resolver sistema de ecuaciones, ¿vale? De acuerdo, entonces el tema 2 lo veremos en dos sesiones. Recuerden que, bueno, esta sesión es una sesión de 60 minutos, donde los 50 primeros minutos los utilizaremos para el tema y después guardaré 10 minutos para poder presentar la actividad 1, ¿vale? Entonces, la actividad 1 ustedes la tienen que entregar el 17 de noviembre, por lo tanto, hoy hablaré sobre esta actividad y les comentaré pues algunos consejos, cosas que tenemos que tener en cuenta, ¿vale? La actividad 1 ya la pueden realizar, sobre todo la primera parte sobre operaciones de matrices y pueden realizarla sin problema. La segunda parte sí que tendrán que esperar hasta la próxima semana para poder resolverlo, ¿vale? Pero pueden empezar a trabajar en esta actividad, ¿vale? Entonces, vamos a comenzar. Primero que nada, antes de comenzar, la pregunta de la semana. ¿Cómo se pueden determinar las ganancias de cada producto con el que una empresa comercializa? ¿Vale? Realmente esta pregunta está relacionada con los sistemas de ecuaciones. Si nosotros resolvemos un sistema de ecuaciones, seríamos capaces de determinar cuáles son el precio o las ganancias para cada uno de los productos. ¿Vale? Entonces, realmente, con el uso de los determinantes o con saber calcular determinantes, no es que podremos calcular las ganancias como tal, pero si nosotros sabemos calcular determinantes, podemos aplicar métodos como el método de Kramer que nos van a permitir resolver un sistema de ecuaciones, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que veremos hoy? Vamos a ver el cálculo de los determinantes. Esto es muy, muy importante. Es importante que aprendamos a calcular determinantes, sobre todo porque el sistema de ecuaciones lo resolvemos principalmente con determinantes y el siguiente tema, que es el de formas cuadráticas, también se basa en el uso de determinantes. Por lo tanto, debemos de ser capaces de calcular y resolver cualquier determinante, ¿vale? Entonces aquí sí les pido que practiquen mucho, ¿vale? Porque a veces nos equivocamos por una pequeña multiplicación y los resultados son incorrectos. Por lo tanto, aquí la mejor manera de poder calcular adecuadamente un determinante es por medio, pues, de la práctica. Después veremos el desarrollo de Laplace, que es un método que podemos utilizar para calcular determinantes. Después veremos algunas de las propiedades de los determinantes. Hablaremos de las matrices inversas. Sin embargo, yo no entraré tan a detalle en las matrices inversas, ya les explicaré por qué, pero es parte del tema, lo explicaré por encima, pero sí les pondré como tarea, por así decirlo, que vean un vídeo en donde ustedes tienen la explicación de cómo realizar las matrices inversas. Por cuestiones de tiempo, yo me enfocaré en lo que principalmente podemos utilizar, sobre todo para el examen y para las actividades. La matrices inversa es un método alternativo para resolver los sistemas de ecuaciones. Por lo tanto, no entraré tan a detalle, pero sí les pondré lo que vendría siendo como tarea, por así decirlo, pues realizar lo que, o mejor dicho, ver un vídeo, ¿de acuerdo? A ver, por aquí hay un comentario. Sí, exactamente. Antes de finalizar la sesión, yo les presentaré la actividad. Posiblemente muchos ya la han leído, posiblemente algunos ya la empezaron a realizar. Entonces yo la explicaré y daré también algunos minutos para resolver dudas, ¿de acuerdo? Por eso dejaré 10 minutos al final. Entonces, eh, este tema 7, el de resolución de los sistemas de ecuaciones, lo veremos la próxima semana. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a empezar. Vamos a aprender a hacer los determinantes. Lo primero que nosotros tenemos que aprender, o mejor dicho, nosotros
para el examen y para las actividades, tenemos que ser capaces de calcular determinantes de 2 por 2 y 3 por 3. Esto es súper importante, ¿vale? Por lo tanto, tenemos que saber calcular esto. La de 4 por 4 la explicaré brevemente, pero no es necesario, por así decirlo, que lo dominen. La que sí es importante es 2 por 2 y 3 por 3, ¿vale? Entonces, vamos a empezar con los determinantes. Los determinantes en sí es un numerito. Por ahora no le vamos a dar ningún significado especial. Es un número que nosotros calculamos y, como he dicho, nos van a ayudar a resolver los sistemas de ecuaciones. ¿Cómo representamos los determinantes? Vamos a poner dos líneas paralelas y el nombre de la matriz. Esto, no confundir, hace referencia a un determinante, no al valor absoluto. En este caso, siempre que nosotros pongamos una matriz entre dos líneas paralelas, significa que estamos calculando el determinante. Si se dan cuenta, en este caso es una matriz dentro de dos líneas paralelas. Por lo tanto, vamos a ver cómo calcular este determinante. Tenemos aquí un pequeño ejemplo. Cuando nosotros tenemos determinantes de 2 por 2, lo vamos a calcular de la siguiente manera. Otra cosa importante, nosotros solo podemos calcular determinantes con matrices cuadradas. Acuérdense que una matriz cuadrada es una matriz que tiene el mismo número de lados y el mismo número de columnas que de filas. No podemos realizarlo con matrices que no sean cuadradas, ¿vale? Entonces, esto es muy importante. ¿Qué es lo que vamos a hacer en este caso? Pues en este caso vamos a conocer, esta diagonal se conoce como diagonal principal, ¿vale? Con la diagonal principal, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues yo voy a multiplicar estos valores. Voy a hacer 1 por 3. Y después vamos a tener lo que se le conoce como la matriz, la diagonal secundaria, que en el caso de la matriz secundaria, lo que nosotros vamos a hacer es restar. Por lo tanto, hacemos 2 por menos 2, ¿vale? Y resolviendo esto, obtendríamos el resultado. Esto nos daría 3 menos menos 4. Esto significa que vamos a hacer 3 menos por menos es más. Cuando son signos iguales, se pone más. Por lo tanto, en este caso, el resultado o el determinante de esta matriz sería 7, ¿vale? Así es como lo realizaríamos. Voy a poner un ejemplo más para practicar uno más, ¿de acuerdo? Entonces, voy a poner 2, 3, menos 1 y 2. Diagonal principal, 2 por 2 menos la diagonal secundaria, que es 3 por menos 1. En este caso sería 4 menos menos 3. Y sería, me ha dado el mismo resultado que antes, ¿vale? Sería 7. A ver si hay alguna duda por aquí. Vale. Sí, lo puedo repetir, ¿vale? Vamos a hacer, ejemplo, otro ejercicio, ¿vale? Vamos para ir practicando, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a hacer, este es el que acabo de hacer antes, vamos a hacer este. Hacemos diagonal principal, multiplicamos, hacemos menos 2 por 3 y después ponemos menos la diagonal secundaria, que es 3 por 4. Por lo tanto, sería menos 6 menos 12. Y en este caso, nos quedaría menos 18. Aquí tener mucho cuidado con el signo. Acuérdense que la diagonal principal es una suma y de esto sería una resta. ¿Qué significa esto? Si a nosotros se nos complica un poquito esta parte, que la experiencia me ha demostrado que esta segunda parte es la que generalmente se les complica un poquito, lo que podemos hacer es, estos los ponemos con el signo
que están, es decir, -2 por 3. Y ahora la segunda multiplicación, que es 4 por 3, lo que vamos a hacer es invertir su signo, ¿vale? Entonces directamente yo puedo decir -2 por 3, -6. 4 por 3, invierto el signo y me da -12. Y ya lo tendríamos, ¿vale? Solo tener cuidado con el signo. Ahora vamos con algo un poquito más difícil, ¿vale? Determinante de 3 por 3. Esto significa que tenemos 3 filas y 3 columnas. Aquí existen varios métodos. Les voy a dejar como tarea, por así decirlo, es opcional, porque yo les voy a mostrar otro método que me gusta más y que siento que es más sencillo para ustedes. El que quiera aprender el método de Sarrus, ¿vale? Va a tener que ver este vídeo, ¿vale? Que es el método de Sarrus. Aquí nos explican cómo calcular el determinante de una matriz por 3 por 3 por medio del método de Sarrus. Yo no lo voy a presentar porque no me da tiempo de mostrar todos los métodos, pero voy a mostrar el método que a mí generalmente me gusta utilizar, ¿de acuerdo? Y que siento que es un poquito más sencillito, ¿de acuerdo? Entonces, el método de Sarrus, por así decirlo, es simplemente ir formando como tipo triángulos, ¿de acuerdo? Hacemos algo por el estilo así, ¿vale? Este sería el método de Sarrus. A ver qué dicen por aquí. A ver, comentarios. Dice, entonces, siempre en la segunda, es decir, la que exactamente. Es decir, nosotros directamente, si la multiplicación me da positiva, la pongo negativa. Si la multiplicación me da negativa, la pongo positiva. Siempre invertimos el signo, ¿de acuerdo? Exactamente. Ponemos el signo contrario. Exactamente, sí. Como tenemos un signo negativo por delante, lo que va a hacer es cambiar el signo, ¿vale? Entonces, les voy a mostrar un truco. Ustedes tienen pendiente aprender si ustedes quieren, es opcional, porque con el método que yo les voy a enseñar ya lo pueden hacer, ¿vale? Entonces, ustedes tienen que ver el vídeo y yo les voy a enseñar lo que se conoce como un truco, ¿vale? Entonces, a ver, pregunta Fabricio, ¿solo cuando es negativo? Es decir, lo voy a poner aquí. Cuando cuando esto es negativo, como tengo un signo negativo por delante, pasa a ser 2. Y cuando esto es positivo, cuando tengo un signo por delante, pues pasa a ser -2. Lo que estoy diciendo es que siempre la que no es diagonal principal va a invertir el signo, ¿vale? Porque en sí tenemos un signo negativo que está afectando. Entonces siempre va a ocasionar que se ponga el signo contrario, ¿de acuerdo? Voy a quitar esto. A ver, que esto un problema que siempre tienen, el signo, ¿vale? Es algo común. Entonces, vamos a ver el truco. El truco, ¿vale? Entonces tenemos dos opciones. Yo les voy a mostrar la que a mí también se me hace más sencilla, ¿vale? ¿Cuáles son las dos opciones que tenemos? Cogemos estas dos primeras columnas y las ponemos al final. Es decir, hacemos 3, 4, -1, 2, 5 y 0. Otra opción es coger las dos primeras filas y ponerlas por debajo. Ya les digo que esta no me gusta tanto. A mí lo que me gusta es agregar las dos columnas, ¿vale? Se me hace un poquito más sencillito. Vale, perfecto. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer aquí? Aquí vamos a trabajar primero con la diagonal principal, ¿de acuerdo? La diagonal principal siempre es la que vamos de izquierda a derecha, ¿de acuerdo?
Y ahora vamos a empezar a trazar otras dos diagonales. Esta diagonal y esta diagonal. ¿De acuerdo? Con estos elementos que están en estas diagonales, lo que vamos a hacer es ir a hacer una multiplicación, es decir, 3 por 5 por 3. Hacemos 3 por 5 por 3, más 2 por 6 por menos 1. 2 por 6 por menos 1, más 1 por 4 por 0. Y ya lo tenemos. Hacemos estas multiplicaciones y nos da 15, 45 menos 12 más 0. ¿De acuerdo? Y aquí nos da 33. Y ya lo tenemos, pero nos falta todavía otra parte. Ahora les voy a mostrar. Esto es la primera parte. ¿Cuál es la segunda parte? Yo lo voy a poner aquí, pero ustedes no tienen que volver a copiarlo todo. Es decir, lo pueden hacer todo en la misma matriz o en la misma, en el mismo determinante. Yo lo pongo para que lo visualicen más fácilmente, ¿vale? Entonces, menos 3, 2, 5 y 0. Entonces, vamos a colocar otro color. Vamos a ponerlo aquí. Ahora nos vamos otra vez con la diagonal secundaria, que sería esta. Y trazamos otras dos diagonales, ¿vale? Aquí tener cuidado porque se supone que hay un menos, porque estos van a restar, por así decirlo. Por lo tanto, tenemos un menos por delante, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? 1 por 5 por menos 1, más 3 por 6 por 0, más 2 por 4 por 3. ¿De acuerdo? Y entonces lo que podemos hacer es menos todo lo que está dentro del paréntesis, que es menos 5, más 0, más 24. ¿Vale? Seguimos con esto y nos queda menos 5 más 24, en este caso sería 19. Pero como tenemos un signo por delante, ahora sumamos esto con esto y nos quedaría el determinante es igual a 33 menos 19 y nos daría 14. ¿De acuerdo? Y esto sería nuestro resultado, sería nuestro determinante. No se preocupen, ahora hago otro ejemplo para que nos quede claro. Perfecto. Vamos a hacer uno más. Vale. Aquí tenemos otro ejemplo. Ya les digo que otra opción que pueden trabajar ustedes, voy a cambiar el color, es poner dos filas por debajo. Entonces, ¿qué es lo que haríamos en este caso? Trazaríamos esto, ¿vale? O podemos, y en el otro caso serían estos los elementos, ¿vale? Entonces podemos, lo voy a poner aquí, podemos agregar dos filas o dos columnas. El que ustedes prefieran. Ya les digo yo que a mí me gusta más las columnas, pero al final es lo mismo, ¿vale? Obtenemos, ya sea con el método de Sarrus, ya sea con las dos filas o ya sea con las dos columnas, obtenemos el mismo resultado. ¿De acuerdo? Entonces, voy a hacerlo con el de las dos columnas. Trazamos diagonal principal, diagonal y diagonal. Y por lo tanto, lo voy a poner aquí abajo, 3 por 0 por 3, más
2 por 6 por 1 más 1 por 4 por 0. Y en este caso sería 0 más 12 más 0. Y nos daría 12. A ver si hay alguna duda. A ver, yo creo que el de Sarrus no es más fácil. Tampoco es más difícil, pero yo creo que se nos hace un poquito más fácil visualizar las diagonales cuando usamos este truco. El de Sarrus es nuevamente, es ir formando, es decir, en el caso del Sarrus, ahora lo cambio, ¿vale? En el caso del Sarrus, lo que nosotros hacemos es igual unas multiplicaciones. Multiplicamos esto, por esto, la diagonal principal, y esto, por esto, ¿vale? A mí el de Sarrus me confunde un poco porque en ocasiones, e incluso a los alumnos les confunde un poco porque no ven exactamente o en ocasiones se les olvida un poquito qué es lo que tienen que multiplicar. Ya les digo que tampoco es necesario que lo aprendan. Si saben este truco, lo pueden utilizar sin problema en el examen. No se les va a pedir, utiliza el método de Sarrus, no. Cualquiera de los dos pueden utilizar. Ahora voy a cambiar esto, ¿vale? Entonces tenemos esto. ¿De acuerdo? Perfecto, entonces, continuamos. Ya hicimos la primera parte. Consejo, no se vayan a olvidar de que tenemos después el otro lado, ¿vale? Porque muchas veces nos quedamos con esto, ¿vale? Entonces tienen que hacer primero con la diagonal principal y después lo inverso. ¿De acuerdo? Entonces, por aquí. Vale, perfecto. Hacemos 4, 1, 2, 0, 0. Diagonal secundaria, diagonal y diagonal. ¿Vale? Entonces aquí prácticamente se ve afectado por un signo negativo. Y hacemos 1 por 0 por 1 más 3 por 6 por 0 más 2 por 4 por 3. Y significa que hacemos 0 más 0 más 12, 24. ¿De acuerdo? Y hacemos menos 24. Significa que hacemos 12 menos 24 es igual a menos 12. Y ya lo tenemos. A ver, que no es difícil, son solo multiplicaciones. El principal error que hay es los signos, pero si practicamos mucho, si tienen duda me escriben, no debería de haber ningún problema. ¿De acuerdo? Vale, perfecto. Entonces, ahora aquí hay un ejemplo para que ustedes lo trabajen, para que practiquen en casa y si tienen alguna duda, me preguntan. Esta resolución que tenemos aquí es con el método de Sarrus, pero el resultado tiene que ser el mismo, ¿vale? Entonces nosotros utilizamos el método que nosotros queramos y obligatoriamente este tiene que ser el resultado, ¿de acuerdo? Y posiblemente sí, ¿vale? Pero recuerden, aquí, ¿qué es lo que pasa? Hay alumnos que intentan hacer las multiplicaciones sin usar la calculadora. Recuerden que en el examen pueden utilizar la calculadora sin ningún problema. Entonces, incluso yo les digo, aunque sean multiplicaciones muy sencillas, que usen la calculadora. ¿Por qué? Porque sobre todo en el examen, por los nervios, por el tiempo, intentan hacerlo mentalmente y cometen un error, ¿vale? Entonces, aunque sean multiplicaciones muy sencillas, que utilizan la calculadora. Obviamente en el examen sí van a ser números un poquito más grandes porque generalmente hacen referencia a productos, ¿vale? Entonces sí, a veces son un poquito más complicadas, ¿vale? Ahora bien,
Para realizar o para calcular el determinante tenemos tres métodos, ¿vale? El de Sarrus, el truco que acabo de enseñar y hay otro que es el desarrollo de Laplace. En el examen lo pueden calcular como ustedes quieran. Con el que ustedes dominen, lo pueden utilizar. A ver, les voy a enseñar el desarrollo de Laplace, pero realmente, a ver, la experiencia me ha demostrado que casi nadie lo utiliza. ¿Por qué lo enseño? Porque para las determinantes de 4x4 obligatoriamente se tiene que utilizar el desarrollo de Laplace. También les digo que nosotros no vamos a hacer matrices de 4x4, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, se presenta porque es parte del temario, pero bueno, para que lo conozcan, ¿de acuerdo? Entonces, desarrollo de Laplace. ¿Cuál es la idea del desarrollo de Laplace? El desarrollo de Laplace se basa principalmente en que si yo tengo una matriz de 3x3, voy a trabajar con matrices más pequeñitas, es decir, yo tengo una matriz de 3x3 y prácticamente lo que yo voy a resolver son determinantes de 2x2. Y si yo tengo una matriz de 4x4, yo voy a trabajar con determinantes de 3x3. Ahora lo vamos a entender. ¿De acuerdo? Entonces, yo aquí voy a poner unos signos y ahora les voy a explicar de qué son estos signos. Vale. Lo dejamos aquí. Entonces, ¿de qué se basa el desarrollo de Laplace? Nosotros podemos elegir cualquier fila o cualquier columna, la que nosotros queramos, indistintamente. Yo, por ejemplo, selecciono esta. Una vez que ya seleccioné esta, lo que yo voy a hacer es, escojo el primer elemento y pongo 1 por el determinante de qué, pues voy a eliminar la fila y la columna en la que se encuentra. Por lo tanto, yo voy a formar un determinante más pequeñito. Continuamos. Siguiente, voy a trabajar con el 3. Lo pongo por delante, multiplicado por el determinante de qué. Elimino columna y fila y voy a copiar esto y esto. 2 por 1 y 2 por 2. Y el siguiente tendríamos el 5. Lo pongo por delante, eliminamos fila y columna y pondríamos 2 por 4, 1 por 2. ¿De acuerdo? Ahora bien, ¿para qué he puesto esto? Porque esto nos va a decir qué signo por qué signo se va a ver afectado este número. ¿De acuerdo? El primero se ve afectado por el signo positivo, el siguiente por el signo negativo y el siguiente por el signo positivo. Dependiendo de la posición de la fila y de la columna, se ve afectado por positivo o negativo, siguiendo esta alternancia de signos. ¿De acuerdo? ¿Qué voy a hacer ahora? Pues ahora lo que voy a hacer es, pongo el 1 y resuelvo este determinante. ¿Cómo realizábamos el determinante? Pues hacíamos 2 por 2, 8 menos 4 por 2, 8 menos 2 por 2, 4. Menos 3 por 2, 4 menos 2 más 5 de 2 por 2, 4 menos 4. ¿De acuerdo? Resolvemos esto y nos da 4 en este caso, menos 3 por 2 más 5 por 0. Resolvemos esto y nos da 4 menos 6 más 0. Y el resultado es menos 2. Perfecto. Entonces, ya les digo que es un método alternativo al que hemos aprendido anteriormente. Eh,
A ver, ¿cuál es la ventaja de esto? Pues que trabajamos con determinantes más pequeñitos, con determinantes más sencillitos, ¿vale? Entonces también es una alternativa para calcular el determinante. Sí es un poquito a lo mejor más largo, pero lo que hace es que baja un poquito la dificultad de los determinantes. Vale, entonces, ahora les voy a presentar rápidamente lo que vendría siendo un determinante de 4 por 4. Ya les digo que no voy a entrar tan a detalle. ¿Por qué? Porque realmente nosotros no trabajamos ni en el examen ni en las actividades con determinantes de 4 por 4. ¿Cuál es la idea de esto? Pues que si yo tengo un determinante quiero calcular un determinante de 4 por 4, pues voy a trabajar con determinantes de 3 por 3, es decir, le voy a bajar la dificultad. ¿Vale? Entonces vamos a utilizar el desarrollo de Laplace. No lo voy a resolver todo, lo voy a explicar un poquito por encima, sobre todo para que tengan una idea de cómo se podría realizar. Vamos a utilizar nuevamente el desarrollo de Laplace. ¿Qué habíamos dicho del desarrollo de Laplace? Pues que tenemos que seleccionar una fila o una columna cualquiera. Generalmente cuando tenemos un desarrollo de Laplace, la recomendación es trabajar con aquella fila o columna que tenga mayor cantidad de ceros. Ahora van a ver por qué. Entonces, voy a volver a poner mi alternancia de signos. ¿Vale? Esta es la alternancia de signos. Entonces, yo voy a escoger aquella fila que tenga una mayor cantidad de ceros. Entonces, ¿cómo lo haría en este caso? Pondría 1, eliminamos, o sea, primero trabajamos con este 1 y eliminamos la fila y la columna. Por lo tanto, me voy a quedar con estos elementos. ¿Vale? Me quedo con estos elementos. Y ponemos 2, 3, 2, 3, 4, 0, 2, menos 1 y menos 2. Ahora ponemos el siguiente. Trabajamos con el 0. 0, eliminamos fila y columna y nos quedamos con estos elementos. Por lo tanto, sería 1, 2, 1, 3, 4, menos 1, 2, 0, menos 2. Seguimos con lo mismo, ¿vale? Con esto, ponemos el 0 por delante, eliminamos fila y columna y nos quedamos con estos elementos. 1, 2, 2, 3, 1, 3, 2, 0, menos 2. Y el siguiente sería lo mismo. Cogemos el 1, lo ponemos por delante y eliminamos fila y columna y nos quedamos 1, 2, 1, 2, 3, 2, 3, 4, menos 1. ¿De acuerdo? Y ahora consideramos los signos. Este tiene más, este tiene, bueno, menos, da igual como es 0, le ponemos más. Este tiene más y este le ponemos menos. ¿De acuerdo? Entonces, no lo voy a resolver todo, pero ¿por qué he dicho que escoger la fila con más ceros? Porque esto, como está multiplicando, automáticamente nos daría 0. Por lo tanto, no es necesario realizar este determinante. Y en este caso, como es 0, tampoco. Entonces, ¿qué significa esto? Pues que tenemos que resolver este determinante y obtendríamos el resultado. A ver, por aquí. Vale, sí. Ya lo decía antes, nosotros vamos a trabajar 3 por 3, por eso no voy a entrar tan 2 por 2 y 3 por 3. Por eso no lo voy a terminar de resolver. Lo explico porque es parte del temario, ¿vale? No lo tienen por qué practicar, ¿de acuerdo? Era porque es parte del temario. Ustedes el que tienen que dominar seguro 2 por 2 y 3 por 3, ¿vale? Entonces, ya
ya no pierdo más tiempo en esto. El que quiera de todas maneras practicar un poquito sus determinantes y cómo trabajarlo, aquí tiene la solución. Pero ya les digo que el 4x4 realmente no lo vamos a utilizar en el examen ni en las actividades. ¿De acuerdo? Vamos a lo siguiente. Un poquito de las propiedades de los determinantes. En el caso de las propiedades de los determinantes, son como características curiosas que pueden tener los determinantes y que en ocasiones nos pueden ayudar a ahorrarnos algunos cálculos. No nos los tenemos que saber, pero es que en ocasiones, si nosotros conocemos ciertas propiedades, a lo mejor puedo evitar calcular los determinantes. Ahora verán por qué. Vamos a verlo rápidamente, ¿de acuerdo? Entonces, primer propiedad nos dice que si una o más filas o columnas de una matriz cuadrada son nulos, su determinante va a ser nulo. Si se dan cuenta, en este caso tenemos una columna que es 0, por lo tanto, al calcular su determinante, obtenemos 0. Lo mismo pasa aquí, tenemos una fila con puros ceros, calculamos su determinante y nos da 0. Entonces, a lo mejor si yo me acuerdo de esta propiedad y a lo mejor tengo varias filas, o sea, una fila o columna con 0, pues directamente digo, pues es 0. Pero ya digo que no se lo tienen que saber. Si se la recuerdan, pues les puede ayudar a ahorrarse algunas operaciones. Siguiente propiedad. Nos dice aquí que si tenemos un determinante, mejor dicho, si tenemos una matriz, la transponemos y calculamos su determinante, el determinante de la matriz original como el de la transpuesta siempre va a ser la misma. Recuerden que transponer es cambiar fila por columna, ¿vale? Entonces, si yo tengo una matriz original y la transpongo, su determinante es el mismo, ¿de acuerdo? Siguiente. Si yo tengo una fila o columna que está multiplicada por una constante, ¿vale? O mejor dicho, si yo tengo una matriz original y cualquier fila o columna la multiplico por una constante, el determinante va a ser el mismo, pero multiplicado por esa constante. Es decir, aquí tenemos una columna. Yo la multiplico por 2, ¿vale? Y al calcular el determinante de ambas, podemos notar que el determinante está multiplicado por 2, ¿de acuerdo? Pero una propiedad curiosa. Seguimos. En este caso, nos dice que si, por ejemplo, yo tengo dos columnas o filas y intercambio la posición, entonces el determinante va a ser el mismo, pero con signo contrario. ¿Qué es esto? Pues en este caso lo que han hecho aquí, han cambiado la posición de las columnas. Si se dan cuenta, esta pasó aquí y esta pasó aquí, ¿vale? Hemos cambiado la posición. Por lo tanto, el determinante es el mismo, pero con signo contrario. ¿De acuerdo? La siguiente. Esta también es muy interesante. Si tenemos dos columnas o filas que son iguales, ¿vale? O que son proporcionales, automáticamente el determinante es igual a 0. Por ejemplo, aquí tenemos esta primera columna, tenemos otra columna que es proporcional y automáticamente el determinante es 0. ¿Vale? Continuamos.
Siguiente, ya nos quedan pocas propiedades, ¿vale? Por eso lo estoy pasando por encima, ¿vale? Entonces, esta propiedad, ¿qué nos dice esta propiedad? En este caso, esta propiedad nos dice que si nosotros tenemos una columna, por así decirlo, una fila, una columna, y yo hago ciertas operaciones de suma, resta o multiplicación, el determinante no va a variar. Porque, ¿qué es lo que ha pasado aquí? Han hecho, en este caso, han hecho fila 1 menos fila 2 y después han cambiado la posición de la columna 1 y la columna 2. ¿De acuerdo? Es decir, en este caso han hecho una serie de operaciones de suma, resta y multiplicación por escalar y el resultado del determinante es el mismo. Esta propiedad es muy interesante porque la próxima clase aprenderemos lo que es el método de Gauss. Si ustedes recuerdan, el método de Gauss es justamente hacer una serie de operaciones. Yo voy haciendo restas, multiplicaciones, multiplicación por escalar, ¿vale? Y lo que nos dice esta propiedad justamente está relacionado con el método de Gauss. ¿Por qué? Porque lo que nos está diciendo es que sin importar las operaciones que nosotros realicemos, el determinante de una matriz siempre va a ser el mismo. ¿Vale? De esta manera nos asegura que el método de Gauss es confiable, que sin importar todas estas operaciones que yo pueda llegar a realizar, el resultado va a ser el mismo, ¿de acuerdo? Por eso es la importancia de esta propiedad. Y terminamos con esto en el caso de las propiedades. Y esta última propiedad, ¿qué nos dice? Si nosotros hacemos una multiplicación de matrices y después calculamos su determinante, es igual que si nosotros calculamos el determinante de cada matriz y después multiplicamos estos determinantes, ¿vale? Es lo que nos está diciendo esta propiedad. Da igual el orden que hagamos primero. Primero hacer la multiplicación y después el determinante, o hacer primero el determinante y después la multiplicación. El resultado va a ser el mismo, ¿de acuerdo? Y ahora, esta es la última parte que vamos a ver de la matriz inversa. No voy a entrar a detalle con la matriz inversa. ¿Por qué? Porque para resolver los sistemas de ecuaciones, nosotros podemos utilizar tres métodos: Gauss, Kramer y matriz inversa. En el examen ustedes pueden utilizar cualquiera de estos indistintamente. Ya les digo que no pueden utilizar el método de igualación o el método de eliminación. Obligatoriamente tienen que usar o Gauss, o Kramer, o matriz inversa. No les van a decir que tienen que utilizar alguno en específico, pero tienen que utilizar esto, ¿de acuerdo? Entonces, la matriz inversa, ya les digo que es un poquito... es el método más complicado, el más largo, pero como nuevamente digo, es parte del temario, pues hay que aprenderlo. Además, la importancia de la matriz inversa es que en econometría, uno de los procedimientos que ustedes van a utilizar es la matriz inversa. No lo van a hacer manual, sino que lo van a hacer con Excel, pero obviamente tienen que saber que existe esta matriz inversa. Entonces, ¿aquí hay alguna duda? Déjeme ver. Vale, aquí, la anterior, ¿no? Aquí, ¿cómo hemos pasado de 2 a 3? Pues han hecho esto, han hecho la multiplicación de matrices. ¿Cómo era la multiplicación de matrices? Fila por columna, fila por columna. Y obtienen este resultado. Bueno, en realidad es fila por columna este resultado.
fila, no, fila por columna, este resultado. Fila, no, me estoy equivocando, disculpe. Nuevamente, fila por columna, este resultado. Fila por columna, este resultado, ¿vale? Y después tenemos fila por columna, este resultado, fila por columna, este resultado. Era la multiplicación de matrices que vimos la clase pasada, ¿de acuerdo? Entonces, es para recordar un poco lo de la clase pasada. Vale, perfecto. Entonces, matriz inversa, no voy a entrar a detalle, es un método que nosotros podíamos utilizar, pero que ya les digo que la experiencia me ha demostrado que no es la que menos les gusta. ¿Por qué? Porque es demasiado largo. En este caso, nuevamente, hay un vídeo que pueden ver sobre matriz inversa. Lo tenemos aquí, ¿de acuerdo? En los recursos audiovisuales tenemos la matriz inversa. Lo voy a explicar por encima, ¿vale? Pero no voy a perder mucho tiempo porque yo prefiero que aprendan sobre todo estos dos métodos que son un poquito más sencillitos. El cálculo de la matriz inversa. ¿Cómo lo tendríamos que hacer? Pues nosotros tenemos una matriz. El primer paso es calcular su determinante, ¿de acuerdo? El segundo paso es calcular la matriz adjunta. ¿Cómo haríamos la matriz adjunta? Pues en este caso, para la matriz adjunta es más o menos parecido a lo que hemos hecho con el desarrollo de Laplace. Lo que vamos a hacer es, cogemos el primer lugar, eliminamos fila y columna y nos queda este determinante. Siguiente, cogemos este lugar, eliminamos fila y columna, nos queda este determinante. Importante, aunque es parecido al desarrollo de Laplace, no tenemos que poner este valor por delante. Directamente lo único que vamos a poner es el signo, ¿vale? Y vamos a obtener lo que se conoce como una matriz adjunta. ¿De acuerdo? Y una vez que tenemos esta matriz adjunta, el tercer paso es transponerla. ¿Qué significa transponer? Convertimos fila en columna, fila en columna, fila en columna. Siguiente paso, que ya les digo que es muy largo. Vamos a multiplicar el determinante partido entre 1 partido el determinante, que habíamos dicho que el determinante era 3, lo vamos a multiplicar por la matriz adjunta y obtendríamos esta matriz, ¿vale? Ya les dejo como tarea opcional, ¿vale? Opcional, lo que vendría siendo el de la matriz inversa, ¿de acuerdo? Y algunas propiedades de la matriz inversa. ¿Cuáles vendría siendo? Pues voy a mencionar uno o dos, ¿vale? Nos dice que si nosotros tenemos una matriz, calculamos su matriz inversa y después volvemos a calcular su matriz inversa, tendríamos que obtener la matriz original. Otro que podríamos tener, por ejemplo, es este. Si nosotros tenemos una matriz, calculamos su inversa y después su transpuesta, es lo mismo que tener una matriz, calcular su transpuesta y después su inversa, ¿vale? Ya sé que parece un poco aquí, un poco trabalenguas, ¿vale? Porque es un poquito así las propiedades. Resolución de sistemas de ecuaciones. No lo vamos a ver hoy, lo vamos a ver la próxima semana, pero antes de pasar a la actividad, solo les voy a enseñar cómo transformar este sistema de ecuaciones. No, mentira, que les voy a explicar otra cosa. ¿Para qué utilizamos la matriz inversa?
¿Por qué es necesario conocer la matriz inversa? Porque es un método, como he dicho, para calcular o para resolver los sistemas de ecuaciones. ¿De dónde viene esto? Si yo tengo 5x igual a 2, ¿cómo despejo yo esta x? Pues simplemente hago x igual a 2 entre 5, que lo podría poner como 2 por 5 a la menos 1. Esto es lo mismo que tener esto, ¿de acuerdo? Esto es como yo despejo una ecuación cualquiera en el álgebra. Entonces, con la matriz transpuesta, lo que yo realmente estoy haciendo es esto, ¿vale? Dividir, por así decirlo, un valor, por así decirlo, entre una matriz. Como esto no es posible realizar, realmente lo que yo hago es calcular lo que se conoce como la matriz inversa. ¿Vale? ¿Qué significa esto? Que para que yo pueda conocer los valores de mis incógnitas, lo que yo tendría que hacer es primero calcular la matriz inversa y segundo, multiplicarlo por un vector de términos independientes. ¿De acuerdo? Ya les digo que es un procedimiento bastante complejo. No, no se preocupen. Eh, para resolver los sistemas de ecuaciones, ¿qué es lo que tenemos que saber? Lo voy a poner aquí. Tenemos que saber, que ahora esto no se mueve, tenemos que saber los determinantes de 2 por 2, de 3 por 3, y obviamente a partir de aquí utilizar el método de Kramer o el método de Gauss. ¿De acuerdo? Es lo principal que tenemos que conocer. Matriz inversa, método opcional, no es obligatorio saberlo. El método de Sarrus, como he dicho, no es obligatorio saberlo. Si alguien tiene curiosidad, lo puede ver. Esto es lo que sí obligatoriamente tenemos que saber muy bien. ¿Perfecto? Entonces, no me extiendo más, ya esto se los muestro en la próxima clase, cómo pasar de un sistema de ecuaciones a una matriz. Ya lo vemos la próxima clase, es lo primero que voy a hacer. Y no sé si algunos tienen dudas, ¿vale? Lo que sí les pido, sobre todo, es que practiquen su determinante de 2 por 2 y su determinante de 3 por 3. Esto, la próxima semana, sobre todo, lo tenemos que saber muy bien, ¿vale? Tenemos que saber cómo calcular el determinante de 2 por 2 y 3 por 3, ¿vale? Esto es lo que principalmente se tienen que llevar de la clase de hoy. Vamos a la actividad, ¿vale? Voy a compartir la actividad y les doy algunos consejos. Vale. Voy a buscar la actividad, se las voy a compartir directamente y... ¿Dónde la tengo? Vale. Vamos a ver. Que ahora no me está dejando. Ahora sí. Vale, entonces les explico un poco y después me hacen las preguntas que tengan. Actividad 1. ¿En qué se va? Primero que nada, déjeme escribir aquí, dibujar, vale. Fecha de entrega, 17 de noviembre, ¿de acuerdo? 17 de noviembre es cuando la tenemos que entregar. Está formado por 2 ejercicios. El primer ejercicio, bueno, primero les comento, ¿de qué vale esta actividad? Se trata de una empresa que fabrica mesas, sillas y aparadores. En este caso, fabrican sillas, mesas y aparadores en el modelo básico, confort y premium. ¿De acuerdo?
Y tenemos dos ejercicios. El primer ejercicio se basa principalmente en operaciones de matrices. ¿Qué son las operaciones de matrices? Suma, resta, multiplicación y multiplicación por escalar. ¿De acuerdo? Entonces, aquí tenemos las ventas del primer trimestre y las ventas del segundo trimestre, ¿vale? Aquí tenemos silla, mesa y aparador en el modelo básico, confort y premium para ambas, ¿de acuerdo? Y nos van a ir haciendo una serie de preguntas. ¿Qué preguntas tenemos aquí? ¿Podríamos determinar las ventas totales del primer semestre? Entonces, aquí simplemente es la suma del primer trimestre y del segundo trimestre. Se prevé que durante el tercer trimestre las ventas aumenten un 12%. Entonces aquí sería una multiplicación por escalar. Consejo, no olviden que nos están diciendo aumenten un 12%. ¿Qué significa aumentar un 12%? Que tenemos que conseguir las ventas del primer trimestre más un 12%. Por lo tanto, podríamos decir 1,12 por la matriz que nos corresponda, ¿de acuerdo? Perfecto. Sí, sí, así es, pero para que sea un poquito más sencillo es 1,12, ¿vale? Utilizamos el 1,12 o el 1,08, ¿de acuerdo? Perfecto. Después nos dice, si Amanda quiere tener una previsión de los ingresos que obtendrá por las ventas de ese año, bueno, antes de eso, recomendación, utilizar números enteros. ¿Cómo lo hacemos generalmente? Si es un valor mayor o igual a 0,5, redondeo al entero superior. Si es menor que 0,5, redondear al entero superior. O como ustedes prefieran, pero la idea es que lo redondeen, ¿de acuerdo? Porque así va a ser mucho más fácil hacer las multiplicaciones. Porque si metemos redondeo se nos va a complicar bastante, ¿de acuerdo? Entonces, estaba por aquí. Si Amanda quiere tener una previsión de los ingresos que obtendrá por las ventas de ese año, conociendo el precio de venta de cada producto, que aquí nos están dando el precio, ¿cómo podría tener dicha previsión? Pues aquí simplemente hacemos ventas por precio, ¿de acuerdo? Multiplicamos las ventas de todo el año por el precio y obtendríamos nuestros ingresos, ¿de acuerdo? Después nos dicen, si Amanda quiere conocer ahora los beneficios brutos que obtendrá este año, tener en cuenta los gastos, ¿vale? Entonces aquí es un poquito más complicado. Este es el que generalmente se les complica un poquito más porque tenemos que hacer varias multiplicaciones, pero en este caso se basa en que yo tengo unos ingresos y a estos ingresos les voy a restar los gastos de mano de obra menos los gastos de importación, ¿de acuerdo? Y tener solo en cuenta que estos precios están en dólares. Por lo tanto, si está en dólares, yo lo tengo que convertir a euros. Solo esto está en dólares. Todo lo demás, si no me equivoco, está en euros, ¿vale? Entonces tengan el cuidado de convertirlo adecuadamente. Esto es el primer ejercicio. Ya les digo que este ejercicio es el que se les complica un poquito este último apartado, pero todos los demás no deberían de tener ningún problema. Ejercicio 2. Esto es un sistema de ecuaciones. Bueno, entonces, aquí hay una primera dificultad, ¿vale? ¿Qué es lo que tenemos que hacer?
tenemos que equilibrar la oferta y la demanda, que es lo que nos dicen aquí. ¿Cómo equilibramos la oferta y la demanda? Pues igualamos la ecuación de la oferta con la ecuación de la demanda. Ecuación de la oferta con la ecuación de la demanda. ¿Qué significa esto? Pues que en este caso, esta ecuación la tenemos que igualar a esta. Las igualamos, las reducimos y ya vamos a tener solo tres sistemas, o mejor dicho, tres ecuaciones. Y ya que tengamos nuestras nuevas ecuaciones, las podemos resolver por Cramer o la podemos resolver por Gauss. ¿De acuerdo? Entonces, a ver, ¿hay alguna pregunta por aquí? Mm, en el punto, vale. Generalmente es ventas por compras, pero ahora, ¿cómo lo podríamos hacer? ¿Vale? Entonces, aquí la importancia, ¿vale? Déjenme ver. Vale, lo voy a poner aquí. Lo explico rápidamente, ¿vale? Entonces, si nosotros tenemos silla, mesa y aparador, ¿vale? Recuerden que tenemos que mirar primero las dimensiones, ver que se cumplan las condiciones de las dimensiones, ¿de acuerdo? Es lo primero que nosotros tendríamos que ver. ¿Qué es lo que pasa? Si obviamente las dimensiones no se cumplen, podríamos cambiar el orden o podríamos hacer la transpuesta. Pero la mejor manera de saber si lo que estamos multiplicando es adecuado, pues es mirar, ¿vale? Si realmente se está multiplicando adecuadamente. ¿De acuerdo? Entonces, yo en este caso, ¿cómo lo tendría que ver? Pues tendría que fijarme que yo realmente esté multiplicando sillas o mejor dicho, el coste de las sillas por las ventas de las sillas. ¿Vale? Entonces aquí hay que fijarnos qué es lo que estamos realmente multiplicando. Si lo que estamos multiplicando es adecuado. En este caso, tenemos la matriz, esta es de gastos, ¿vale? Y tenemos, vale, voy a poner la otra para que lo vean mejor. Voy a poner, a ver, ¿dónde está la otra? Tenemos esta, ¿vale? Entonces, básico, vale. Imaginemos que estas son las ventas y estos son los gastos, ¿no? Supongamos. Entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer aquí? Comprobar que estamos multiplicando adecuadamente, ¿vale? Si a lo mejor no estamos multiplicando adecuadamente, es decir, el precio de los básicos o sea, es decir, las ventas de los básicos por el precio de los básicos, pues a lo mejor tenemos que hacer algunos cambios. Tenemos que más que nada, antes de hacer nuestras multiplicaciones, revisar que lo que estamos multiplicando tiene sentido, porque hay ocasiones en que nos ponemos a multiplicar y estamos multiplicando cosas que no tienen sentido. Por ejemplo, en este caso, estamos multiplicando las ventas de los básicos por los precios de las sillas, ¿vale? Entonces, en este caso no tiene mucho sentido. Entonces, antes de hacer la multiplicación, revisen que realmente estamos multiplicando cosas con sentido. Es decir, que las ventas de uno son los precios de otro. ¿De acuerdo? De todas maneras, bueno, antes de terminar, aquí hacemos hacemos el equilibrado de las ecuaciones, resolvemos por Gauss y Jordan y tendríamos que obtener unos valores de X, Y y Z. Antes de terminar,
Algo más, que era una pregunta que habían hecho hoy mucho. ¿Lo pueden entregar a mano? Sí, siempre y cuando sea entendible, ¿vale? Si mi letra se entiende sin ningún problema, pues lo pueden directamente hacer a mano, tomarle una foto y subirlo en un solo archivo, ¿vale? No me suban muchas fotos, me lo suben solo un archivo, pero lo pueden hacer a mano. Otra opción es hacerlo con Word y con el sistema, con las ecuaciones. Eso es un poquito más tardado, ¿vale? Pero tienen las dos opciones, hacerlo en Word o hacerlo a mano. ¿Qué más? Los criterios que se van a evaluar. 2 puntos para el trabajo correcto de matrices. 2 puntos para la suma de matrices. 2 puntos para la multiplicación de matrices. 3 puntos para el equilibrado del ejercicio 2 y 1 punto para la resolución correcta, ¿vale? Esto es lo que se va a evaluar en esta actividad. Vale, entonces, no sé si tienen alguna otra duda. Si no, no me extiendo más y nos vemos la próxima clase. No sé si tienen alguna duda. Vale, creo que no. Entonces, nos vemos la próxima clase. De todas maneras, si empiezan a hacer la actividad y tienen cualquier duda, me pueden escribir por el foro y yo les voy resolviendo cualquier duda. De todas maneras, ahora me ha recordado que tenía pendiente subirles sobre todo ejercicios sobre la multiplicación de matrices. Lo voy a subir ahora terminando la clase para que lo tengan y puedan practicar. Después me preguntan, ¿el examen será de este tipo? Eh, el examen, no tendremos tantas o sea, operaciones de matrices ni multiplicación de matrices, pero sí tendremos sistema de ecuaciones, sí tendremos formas cuadráticas, integrales, tendremos derivadas y tendremos 2 ejercicios de matemáticas financieras, ¿vale? Realmente yo creo que el examen obviamente tiene su dificultad, pero yo creo que si practicamos bastante no tendría ningún problema. Ya sé que siempre pasa esto, que esta parte de las multiplicaciones de matrices siempre les causa bastante confusión y problemas, ¿vale? Entonces, en el examen no hay multiplicación de matrices, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces, no me extiendo más. Gracias a todos por asistir. Gracias a los que nos han visto por diferido. Nos vemos la próxima clase.